Señoras, señores, a toda la gente que está siguiendo estas transmisiones, otra vez un saludo. Muchas gracias por seguirnos. Estuve revisando los mensajes que mandaron tanto a la cuenta del periódico El Potosí como a mi cuenta personal. Muchas gracias por sus palabras, nos animan a seguir. Voy a agradecer entre tantos conceptos de felicitación. Quiero agradecer especialmente a Gil Taboada Murillo, que escribió a mi cuenta personal, recordándome que hay una crónica que es muy antigua, que fue muy poco estudiada, que habla también sobre el origen de Potosí, habla sobre los caracaras, habla sobre la Sierra de Plata, y es la crónica de Ulrich Smidl, que es un conquistador, un explorador más bien, que nació en Baviera y que escribió una obra que tiene un título muy largo. Es más o menos la verídica descripción de varias navegaciones, como también de muchas partes desconocidas, islas, reinos y ciudades, y aunque no me crean, el título sigue, es kilométrico. Esta obra es conocida más como la Vera, Historia y Relatos de la Conquista del Río de la Plata y Paraguay. Les repito, es de Ulrich Smidl y en efecto contiene muchos datos poco conocidos, por lo menos por los historiadores de principios del siglo XX, respecto al inicio de Potosí. Ahora aprovecho esto de Ulrich Smidl para explicarles por qué razón se conocía tan poco sobre el origen de Potosí, por qué razón se conocía tan poco sobre las culturas que habitaron esta parte de lo que hoy es Bolivia antes de 1545. Lo que pasa es que muchos de estos datos figuran primero en documentos que fueron llevados ya en la colonia, se acumulaban los documentos, entonces se los llevaban con rumbo a España, y de esa manera es que muchos de los documentos que están vinculados a la historia de Potosí fueron llevados hasta Sevilla, fueron llevados a lo que ahora es el Archivo General de Indias, y este archivo no es estudiado sino a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que crónicas como la de Ulrich Smidl u otras, como de las crónicas de Fernando de Castellanos, no estaban disponibles en esta parte de Bolivia. Era muy difícil conseguirlas y ahora se puede conseguir inclusive ejemplares en línea, y eso es lo que nos está permitiendo investigar más sobre el pasado de Potosí. Posibilidades que no tenían los historiadores del pasado. Así que hay que disculpar también que ellos no hayan podido investigar tanto sobre el origen de Potosí. Otra cosa que tengo que responder, y la tengo apuntada acá. A raíz de la anterior transmisión en la que hablamos sobre el primer grito libertario de América, hemos recibido muchos mensajes de gente que está preocupada, que está molesta por el hecho de que dije que el primer grito libertario de América no fue en territorio boliviano, y tengo que explicarles lo siguiente. Está todo bien, tranquilos, no se preocupen, me están escribiendo y me dicen, yo sé que en los celulares cuando los ponen parados me parece que estamos teniendo algún problema, pero estoy transmitiendo esto de manera horizontal, entonces creo que está todo correcto, ¿verdad? Muy bien. Les decía, tenemos en Bolivia no sé, la costumbre de ver qué fue primero y dónde. Se dice que el primer grito libertario fue el del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, hoy Sucre. Hay que entender que 1809 es muy aquí, muy pronto, ¿verdad? Antes de 1809 hubo muchos acontecimientos históricos que buscaban liberarse del yugo español, así que a estas alturas estamos en el siglo XXI, no podemos seguir
repitiendo esas cosas, ¿no? Por ejemplo, los levantamientos indígenas en 1780, el alzamiento de Tomás Catari en Macha y en Pocoata, que fue muy anterior. Antes hubo otras sublevaciones. En 1545 está el detalle de Chaquicatari. Después, bueno, también hubo sublevaciones en lo que es Cochabamba, hubo sublevaciones en lo que es Oruro, está el tema de Sebastián Pagador. Entonces, no se puede decir, no se puede hablar de un primer grito libertario en el año 1809. Por favor, con mucho cariño para los hermanos chiquisaqueños, no se puede decir eso, ni siquiera por el tema de proceso. Lo que ocurrió el año 1536, mire, el año 1536, en el Cusco, fue un levantamiento muy bien planificado por Manco Inca y sus hermanos. Paulo Inca fue el cerebro de esa sublevación. Entonces, tuvo éxito esa sublevación porque tomaron Lima, tomaron Cusco, casi un año estuvieron ocupando esas ciudades, y cuando desocuparon esas ciudades, porque los españoles los expulsaron, lo que hizo Manco Inca con toda su gente es irse a un lugar llamado Vilcabamba, que está en el Perú, y en Vilcabamba se estableció un territorio autónomo. Algunos historiadores le llaman el estado neo-inca de Vilcabamba, que tuvo hasta 4 gobernantes, porque a la muerte de Manco Inca, el que sigue es Zairi Túpac. Luego de Zairi Túpac viene Tito Cusi Yupanqui y finalmente es Tupac Amaru, el primer Tupac Amaru, que es decapitado el año 1572 por órdenes del virrey Francisco de Toledo. Entonces, hagan cuentas. Esta sublevación comienza el año 1536 y se extiende hasta 1572. Hablaremos el tiempo que ocuparon en Vilcabamba, estuvieron desde 1537. Estamos hablando de 35 años. Estamos hablando de todo un proceso independentista que duró 35 años, más de lo que duró ningún otro proceso independentista hasta antes de 1820 y cuando empezaron a liberarse nuestros territorios. Entonces, efectivamente, hay que rendirse ante los hechos. El primer grito libertario fue el 3 de mayo de 1536 en Cusco y estuvo encabezado por Manco Inca. Les aclaro eso. Paso ahora a lo que nos está ocupando en esta jornada. Es 1 de abril, es el aniversario de Potosí. Nace Potosí en el año 1545, muy probablemente el 1 de abril. Y cuando nace Potosí, comienza la era de la plata. ¿Cómo comienza la era de la plata? Comienza con la explotación del Cerro Rico de Potosí. En la anterior transmisión les hablé de Diego Hualpa. Les hablé cuál fue su papel principal. Fue encubridor del Cerro Rico de Potosí, y a la muerte de Manco Inca, Diego Hualpa lo que hace es avisarles a los españoles que existía plata en el cerro. Él mismo registra una mina a su nombre. Entonces se produce la posesión del Cerro Rico de Potosí. Hay diferentes fechas. Arsanz da hasta 4 fechas, 2 fechas de abril, menciona diciembre de 1545 y alguna fecha habla también de enero de 1546. Son las mismas fechas que rescata Mario Chacontoses y nos las ofrece también ya en la década del 70 del siglo XX. ¿Qué es lo que ocurre entonces para esto del 1 de abril? ¿Cómo es que se determina que el 1 de abril es la posesión del Cerro Rico de Potosí? Este es un tema muy polémico. Resulta que a medida que se acerca la fecha que creían los potosinos era el 4º centenario de la fundación de Potosí, hay una preocupación porque se hablaba de que Potosí se había fundado en abril de 1545, muy probablemente el 1 de abril de 1545, pero no había manera de probarlo. No había un escrito que hable con exactitud del 1 de abril de 1545 y tampoco se había encontrado el acta de fundación. Entonces, aparentemente, a medida que se acerca el año 1945,
Los historiadores de entonces hacen algunos esfuerzos, en una de esas hasta hacen aparecer milagrosamente un acta que después retroceden, pero más o menos al llegar el año 1945, parece que hubo un acuerdo entre los historiadores y deciden fijar de manera convencional el 1 de abril como la fecha de la fundación de Potosí. Y lo estoy poniendo entre comillas porque tengo que decirlo, don Walter Zavala Illón también habló mucho de eso en sus últimos años. Potosí no fue formalmente fundada, porque para que Potosí sea fundada tuvo que existir una determinación de que se funde, tuvo que trazarse la plaza, se tuvo que trazar las calles con el modelo que tenían los españoles, y todo eso no hubo. Lo que hubo fue una posesión de un yacimiento minero, la posesión del Seso Rico de Potosí, y empiezan a explotar los españoles la plata del Seso, y es el inicio de la era de la plata. Pero ellos creyeron que se iba a terminar el yacimiento de plata y se iban a ir, pero en realidad la plata no se terminaba. La plata fluía, la plata aparecía por todo lado. Era demasiada plata. Y pronto se dan cuenta los mineros y metalurgistas españoles que ese yacimiento iba a tener décadas, que iba a durar probablemente siglos. Y entonces, mientras tanto, empieza a crecer la ciudad porque se construyen casas de manera desordenada y comienza la explotación de la plata. Pero ocurre un detalle importante. Ya les había dicho en el primer programa, en la primera transmisión de este día, que el Seso Rico de Potosí era la huaca de los Caracara, los primitivos habitantes de esta parte de Bolivia. Entonces, cuando los españoles comienzan a explotar el Seso Rico de Potosí, la huaca Potosí, la huaca de los Caracara, ¿cómo cree que reaccionan ellos? Estaban violando a su deidad. Reaccionan mal. Se resisten. Existen choques entre los Caracara y entre los españoles. Parte de eso nos habla Arsanz, es algo que hay que determinar con más documentación, nos habla de la sublevación del cacique Chaquicatari. Entonces, existe oposición a que se explote la plata del Seso Rico de Potosí. ¿Qué es lo que hacen los españoles? Los españoles empiezan a inventar historias para que los Caracara y los indígenas acepten la explotación de la plata del Seso Rico de Potosí. Se inventan una historia. Se inventan que cuando el Inca Huayna Cápac mandó exploradores al Seso Rico de Potosí, el Seso bramó y dijo: no toquéis la plata de este Seso porque es para otros dueños. Se lo inventaron los españoles. ¿Y por qué le digo que se lo inventaron los españoles? Porque las pruebas están en dos documentos fácilmente ubicables. Por una parte, estamos hablando de la relación general del asiento y villa imperial de Potosí y de las cosas más importantes a su gobierno, conocido simplemente como Relación de Potosí. Esto fue escrito por un español, Luis Capoche, el año 1585. Él es el primero que escribe esta leyenda. Y apenas 4 años después llega a Potosí, el año 1589, el padre Joseph de Acosta. Y él escribe otro libro, La historia natural y moral de las Indias. Y ahí le copia, le plagia tal cual a Capoche, y el año 1590 se publica la obra del padre Acosta, que se convierte en un éxito editorial, y entonces la leyenda falsa de que el Seso bramó diciendo que la plata de ese Seso era para otros dueños
se difunde por todo el mundo, porque llega a tener 3 ediciones, una detrás de otra, la obra del padre Acosta. Nos mintieron, nos hicieron creer historias que no eran ciertas. En otro momento les voy a contar cómo nos engañaron también con la historia del diablo que supuestamente fue desotado por San Bartolomé. Pero el hecho es que en 1545 comienza la explotación de la plata. Ahora, antes de cortar esta transmisión, la tercera de 4, yo le voy a hacer una pregunta. Nos ubicamos en el año 1545, comienza la explotación de la plata, y mire, para diciembre de 1545, en Potosí, ya vivían más de 170 españoles y 3.000 indios. Siguió creciendo la ciudad, pero hay un detalle, y se lo dejo estas preguntas para la próxima transmisión, para la última transmisión. ¿Quiénes fundían la plata? Sí, los indios. ¿Cómo fundían la plata? Tome en cuenta un detalle. El año 1545 no había casa de moneda. El año 1545 no había lagunas. El año 1545 no existía la ribera de los ingenios. ¿Cómo se hacía para explotar la plata? La casa de moneda empieza a construirse en 1573. ¿Qué ocurre? Entre 1545 a 1573 ya estamos en la era de la plata. Fluye la plata del Cerro Rico de Potosí. ¿Cómo se la explota? Sin casa de moneda. De eso vamos a hablar en el próximo programa, o más bien en la próxima transmisión. Hemos dividido estas transmisiones en 4. En la primera le hablamos de la historia de Potosí, en la segunda le hablamos de Atahualpa, ahora estamos hablando del inicio de la era de la plata, y en la última transmisión le voy a contar cómo fueron los primeros años de Potosí. Muchas gracias por seguir estas transmisiones. Esté usted atento a la 4ª y última transmisión de esta serie que hemos titulado Así nació Potosí. Gracias. Permiso.